Bueno, lo primero que quería mostrar, lo primero que hay que saber hacer es cómo crear un proyecto. En este caso vamos a trabajar con Visual Studio como entorno de desarrollo, como IDE, se le dice IDE, y el lenguaje vamos a usar JavaScript. En el video lo que voy a explicar es cómo crear un proyecto con Selenium. Entonces, para crear un proyecto en Visual Studio, lo que podemos hacer es, por ejemplo, crear una nueva ventana y sencillo. Por ejemplo, creemos una carpeta que se llame, bueno, prueba Selenium, por ejemplo. Entonces lo que se hace es, se viene acá y a la nueva ventana que está vacía, arrastras la carpeta. Bueno, acá hay que darle esto. Y lo que vemos acá que tenemos un proyecto en Visual Studio vacío. O sea, vemos una carpeta que se llama prueba Selenium. El segundo paso para siempre que hagamos un proyecto que trabaje con Node es inicializar el proyecto. Decirle que va a ser un proyecto de Node. Entonces, lo que hay que hacer es correr este comando npm init en la terminal. Vamos a abrirlo desde acá. O yo a veces hago control N. Y bueno. Entonces, al darle npm init, te va a llevar por una serie de pasos en donde podés darle a todo enter y listo. Acá si querés podés ponerle el nombre para que ese nombre va a quedar asociado como el autor de este repositorio, pero no, es opcional. Acá le podés dar Y o yes, es lo mismo, le das así y te crea un archivo que se llama package.json, que este archivo vas a ver que va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante este archivo? Porque acá van a figurar todas las dependencias. ¿Qué son las dependencias? Las librerías que nosotros nos descarguemos. ¿Qué es una librería? Una librería es un conjunto de código. Por ejemplo, está la librería de Selenium, que ahora la vamos a descargar. Node lo que nos permite es instalarnos dependencias. Se le dice que es un manejador de dependencias. Entonces podemos ir a esta página, por ejemplo, npmjs, que te recomiendo que la dejes en favoritos. Y acá podemos buscar un montón de librerías que hagan un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, hasta un bot que chatee, qué sé yo. ¿Ves? Y te puedes descargar la librería. Discord, bueno, cosas para trabajar con Discord. En este caso nosotros vamos a buscar Selenium WebDriver. Vamos a buscar Selenium WebDriver. Vamos a entrar a la primera, que es la que a nosotros nos interesa. Y vamos a correr este comando para instalarla. Este comando lo vamos a correr en la consola. Entonces ahí se va a instalar. Va a tomar un ratito. Y ahí, como vemos, acaba de instalar. Entonces nos empieza a figurar acá, que es el package.json. Fíjate que hay otro que también... Este otro es como que tiene un poco más de detalle, pero el que más nos importa es el package.json. Acá nos van a figurar todas las dependencias, o sea, es decir, todas las librerías, con su versión, qué versión corresponde de la librería. Bueno, otra de las cosas que tenemos que hacer, aparte de instalar Selenium, es instalar un driver de algún navegador. ¿Qué es un driver? Es un coso que lo maneja, es una librería que te da como objetos que te permiten manejar ese driver. Por ejemplo, si vemos acá la documentación del npm de esta librería Selenium WebDriver, nos dice que necesitamos instalar componentes adicionales para trabajar con la mayoría de los browsers. Por ejemplo, uno de los que tenemos acá es Chrome Driver. Pero bueno, para cada uno tenemos que instalar lo que corresponda. Pero lo que podemos hacer también es buscar a ver si hay algún Chrome Driver acá. Y bueno, acá dice Chrome Driver for Selenium. Entonces vamos a venir acá y vamos a ver cómo se instala. Le vamos a dar a este comando
y lo vamos a instalar. Luego este va a tomar un ratito más. Cuando se instale, vas a ver que nos va a aparecer acá en esta lista de dependencias. Le voy a poner pausa al video hasta que se termine. Bueno, ahí terminó. Si nos fijamos acá en las dependencias, dice que tenemos Chrome Driver en la versión 92.0.1 y Selenium WebDriver en la versión 4.0.0-beta 4. Adicionalmente se nos creó otra carpeta que se llama Node Modules. Esta carpeta contiene todas las librerías todos los archivos que tienen las librerías que nosotros nos vamos descargando. Por ejemplo, fíjate que acá dentro de la carpeta Node Modules podemos encontrar la carpeta Chrome Driver, que tiene, bueno, todos los archivos que contienen el código que hace que de verdad funcione, ¿no? Toda esta cosa. Fíjate que es código que nos estamos descargando de otro lado. No hace falta entender todo qué significa cada cosa. Simplemente hay que saber usarlo. Así que no nos interesa qué significa todo esto de acá. Asumimos que funciona y lo usamos. Así como está con Driver, también, por ejemplo, vamos a encontrar seguramente Selenium WebDriver, con todos sus archivos que están incluidos dentro de esa librería. Hay algo que es importante acá, dentro de estas dos librerías. Una librería es básicamente un conjunto de objetos. Es decir, que una librería, imaginemos que esto es la librería, es un conjunto de objetos, ¿no? Supongamos que cada uno de los cuadraditos o los rectángulos de abajo, de adentro de la librería es un conjunto de objetos. Básicamente un objeto es algo que tiene, dentro suyo tiene, vamos a ponerlo en distinto cosas, tiene métodos, o sea que hace cosas, y atributos. Vamos a ponerle que tiene métodos y tiene atributos. O sea que una librería sería el conjunto grande, digamos, el rectángulo grandote que incluye todo. Es un conjunto de objetos, que serían cada uno de los rectángulos de adentro, y cada uno de los objetos va a tener sus propios métodos y sus propios atributos. En el caso de la librería de Selenium, de Chrome Driver, vamos a tener un objeto, un objeto que se llama driver. Y va a tener algunos métodos, cosas que hace, que van a ser, por ejemplo, el método get, que te abre una URL, el método close, que cierra el navegador, el método getTitle, por ejemplo, que te devuelve el título de la pestaña. Bueno, y en este caso, y también va a tener atributos, pero atributos, en este caso, no hay ninguno que sea muy relevante. Esto está dentro de la librería de Chrome Driver. Asumamos que el cuadrado grande es la librería, los cuadrados de adentro son los objetos que tiene. Bueno, la librería Chrome Driver tiene un solo objeto. En realidad tiene más, pero solamente nos importa ese. Así que esto lo podemos borrar. Entonces, veamos un ejemplo de cómo podemos usar este objeto de esa librería, ¿no? Para poder usar alguno de sus métodos. Volviendo al Visual Studio, lo que primero tenemos que hacer para cada objeto es instanciarlo. ¿Qué significa instanciarlo? Es decir, crear un objeto de esta clase. Es decir, nosotros tenemos, en realidad, driver es como la clase, como el objeto, y después de esa clase podemos tener muchos drivers. Así que vamos a crear uno. Para crear uno podemos seguir lo que dice la documentación. Por ahí no fui claro en esto, pero en este caso se hace de esta manera.
que vamos a copiar el código de acá. Y esto te dice que se hace así. De esta manera estamos creando un nuevo driver. Es con esta forma de crearlo. WebDriver haciendo referencia a un objeto que viene de la librería Selenium. No sé bien cómo es, pero bueno, lo que termina pasando es que ese objeto de la librería de Selenium WebDriver llama a una clase que se llama Builder, que luego llama a otro método que se llama ForBrowser, y acá le pones qué navegador querés, y al final tiene que poner build. Eso lo que va a hacer es que dentro de esta variable driver se cree un objeto de esta clase, que va a tener este método, este otro método. Por ejemplo, entonces veamos a ver si es verdad. Vemos que dice driver, bueno, que es de tipo web driver, no sé qué. Vamos a ver que si hacemos punto, vamos a ver todos los métodos que tiene. Yo te había nombrado el get, te había nombrado el método, ¿cuál más? Close, creo que get title. Pero vamos a hacer punto para ver todos los que tiene, ¿eh? Tiene todos estos métodos, que cada uno de sus métodos hace una cosa distinta. Ok. Este driver es como un objeto que nos va a permitir interactuar con un Chrome. Entonces veamos el primer método, que se llama driver. O uno de los métodos, pero uno para empezar, que se llama driver.get. Driver.get, con su método, va a llevar un parámetro adentro. O puede llevar muchos parámetros, 0 parámetros, o uno solo. En este caso me dice que lo que yo le tengo que pasar como parámetro es una URL, y esa URL que va a ser un string. ¿Sí? Y esto va a devolver una promesa. ¿Por qué va a devolver una promesa? Porque es un método que tarda porque ejecuta cosas en internet. Entonces, basémosle como parámetro, no sé, por ejemplo, http www.google.com.ar, qué sé yo. No, como vemos, no necesita ningún otro parámetro más. Con uno solo ya le alcanza. Así que probemos esto, a ver si lo abre, aunque sea. Para probar esto voy a hacer una trampa que por ahora va a ser así para poder probarlo. La trampita consiste en que para poder ejecutar esto, como son cosas que tardan tiempo porque ejecutan cosas en internet, voy a tener que meter todo esto dentro de una función. Pero esto solamente va a ser por ahora. A la función le voy a poner, no sé, de nombre corriendo la prueba. Y voy a hacer que mi función haga todo esto que yo estoy diciendo acá. Y en mi código lo que va a hacer es invocar a esa función. ¿Sí? Acá estoy definiendo qué es lo que tiene que hacer la función. Y acá estoy diciéndole, bueno, ejecutame esa función. ¿Sí? Como esta palabrita no la conoces, pero como esto hace cosas que tardan tiempo, y esto también, digamos, como JavaScript lo que tiene es que te va a ejecutar las cosas en cualquier orden. Entonces hay un truquito para eso, para hacer que te procese cada cosa en su debido momento, que es meter todo dentro de una función que sea asíncrona, por eso a la función se le pone la async adelante, y a todo lo que vaya a tardar tiempo se le pone una wait adelante. Eso lo que te va a permitir es ejecutar primero esta línea y luego esta. Esto es solamente ahora para poder zafar y probarlo, y después igual lo vamos a usar, pero nada, era para poder ejecutar la prueba. Entonces, nada, yo tengo este archivo que es un archivo JS. Yo quiero ejecutar el código de acá. Entonces, ¿cómo hago para ejecutar el código de acá? Vengo a la terminal y digo node y el nombre del archivo. En este caso, probando Selenium. Probando Selenium. Y puedo ponerle JS o dejarlo así, es opcional. JavaScript ya solo me lo va a reconocer. Así que probemos. A ver, lo que debería pasar es que va a venir acá. Primero se va a ejecutar esta línea. Luego se va a ejecutar esta línea. Luego se va a ejecutar esta línea. Esta línea va a decir, bueno, hace una referencia a la función esto. Entonces se va a venir a ejecutar todo lo que está acá dentro. Estas líneas que yo no te comenté antes son necesarias para poder
importar esa librería en tu archivo, cada una de esas librerías. Pero por ahora no le des mucha bola a esta sintaxis. Así que nada, vamos a poder probar a ver qué pasa con esto. Yo voy a decirle node probando Selenium, enter, y vas a ver que hizo lo que dijimos que iba a hacer, ¿no? Vino acá, creó este driver, y en esta variable alojó este nuevo WebDriver creado, ¿no? Y luego vinimos y le dijimos, bueno, quiero que abras la página con el método get. Entonces, a ver, probemos otros métodos, a ver qué más hay. Por ejemplo, close. Va a abrir, lo que debería pasar es que debería abrir Google y luego cerrar el navegador. Entonces, démosle control C y vamos a probarlo de vuelta. Nunca lo grabé. Ahora sí, vamos a grabarlo de vuelta. Vamos a volver acá a ver que esté todo bien. Y vamos a ejecutarlo. Abrir Google y lo va a cerrar. Muy bien. Entonces ya conocemos un método, conocemos otro. Vamos a ver qué más podemos hacer. Punto getTitle. El getTitle es un método que va a devolver una promesa, pero esa promesa va a ser un string. Básicamente lo que va a devolver es el título de la pestañita. Entonces yo, por ejemplo, podría decirle, no sé, guardar en una variable título de la pestaña a WebDriver getTitle y guardar eso en una variable. Para, por ejemplo, no sé, decir console log, el título de la pestaña es título de la pestaña, por ejemplo. O podría directamente hacer esto, console log, el título de la pestaña es await driver get title. Tenemos estas dos variantes. Puedes usar este método y decir, bueno, lo guardo en una variable, en este caso esta, o directamente decir, bueno, hago el console log y adentro, en vez de pasarle el valor de la variable, lo busco en el momento. ¿Sí? Acordate que los métodos devuelven cosas. En este caso el getTitle, si le pasas el mouse por encima vas a ver que te dice que devuelve una promesa, porque es algo que tarda tiempo, porque es algo que hace en internet. Y esa promesa va a ser un string, lo que está así, digamos, entre... Pero esa promesa que va a devolver va a terminar siendo un string. Entonces, si yo hago esto y le pongo igual a una variable, lo que va a hacer es guardar ese string en una variable. Y que yo después puedo usarla, por ejemplo, acá en el console log abajo. Entonces, probemos esto, a ver cómo funciona. Por supuesto, vamos a tener que poner el driver.close al final. Y vamos a ver qué hace. Saquemos el... Voy a comentar el driver.close por el momento. Y vamos a ejecutar esto. Fíjate que la pestañita se llama Google. Y acá me pasó que me mostró, ¿ves? Los dos console log. Este y este. O sea que de las dos maneras puede funcionar. Si te diste cuenta, ya más o menos estamos interactuando con algún navegador. Con el navegador. Entonces, probemos otros métodos. ¿Qué nos faltaría hacer? Ya podemos abrir una URL, obtener el título de la pestaña y cerrarla. Por ejemplo, otra cosa que sería importante poder hacer es ubicar un elemento, ¿no? Entonces se puede usar el método findElement. El findElement recibe como parámetro un objeto del tipo WebDriver.locator. Bueno, esto es más complicado. Lo que se hace es poner by.expat, por ahora dejémoslo así, y acá adentro va a ir la forma de localizar ese objeto. La clase para localizar objetos, puedo estar darte una clase de 1 hora acerca de cómo localizar objetos. Pero por ahora vamos a intentar, por ejemplo, localizar este objeto que sería,
o este elemento, digamos, este elemento de la página que sería la barrita para poder escribir. Lo que se hace es hacer clic en inspeccionar, hacemos clic ahí, y bueno, por ahora lo voy a buscar yo de una manera medio que yo no te expliqué. Mejor vamos a buscarlo en acá, porque tengo un plugin instalado que me va a permitir encontrar el objeto o el elemento con el plugin. Lo voy a poner acá y le voy a decir, bueno, le voy a pasar el mouse por arriba, voy a hacer clic acá y acá voy a venir a esta parte donde dice crop path y acá me va a devolver un string, ¿no? Yo puedo copiar esto, también puedo hacer clic ahí y pasarle esa forma de localizarlo. Por ahora esto va a funcionar. Ahora el find element, fíjate que me va a devolver un objeto de tipo web element, me dice. Y lo que se hace, que es un objeto de tipo web element. ¿Te acordás que yo acá te dije que la librería Chrome Driver tenía algunos objetos? Por ejemplo este objeto que era de la clase driver. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a agregar, por ejemplo, otro rectángulo. Y ahora vamos a usar la librería Selenium WebDriver. La anterior era el objeto, la clase driver, y pertenecía a la librería Chrome Driver. Pero en este caso tenemos la librería Selenium WebDriver que tiene una clase que se llama WebElement. ¿Sí? Como toda clase tiene sus métodos y sus atributos. El WebElement no va a ser otra cosa que todos los elementos que puedan aparecer en la página. Sea este botón, este link, este texto, este doodle, lo que sea. Bueno, el WebElement, así como es una clase, va a tener sus métodos y sus atributos. Uno de los métodos que va a tener va a ser el click. Otro método que va a tener es el sendCase, que es por ejemplo cuando yo quiero escribir acá, no sé, quiero escribir hola. Otro método que va a tener es el clear, por ejemplo, para si había un texto acá, borrarlo. Y así va a tener un montón de elementos de métodos que ya vamos a ver. Y también va a tener atributos, como puede ser, por ejemplo, creo que se llamaba text, y otros atributos que podemos encontrarlos con el inspector, que después vamos a ver. Entonces, lo importante es saber que este método que se llama findElement, lo que va a devolver va a ser un webElement. Entonces, acá estamos diciéndole, bueno, al driver, encontrame el elemento que se encuentra usando esta forma de localizarla, que es pasarle esta rutita, que es como el cosito del HTML, ¿no? Pero no lo estamos guardando en ningún lado. Entonces lo que se puede hacer es decirle, bueno, crear una variable que se llame, por ejemplo, barrita búsqueda, ¿no? Y a esa variable asignarle lo que salga de acá. Como lo que salga de acá va a ser lo que devuelve el método findElement, que va a ser un webElement, esta barrita búsqueda, luego de esta instrucción, se va a convertir en un webElement. Y ahora que está convertida en un webElement, vas a ver que va a tener los métodos de los webElements, por ejemplo, click, sendCase, clear. Entonces, si yo hago, por ejemplo, barrita búsqueda, punto, ahí me va a tirar todos los métodos que tiene un webElement. Por ejemplo, isEnabled, para decir si está habilitado o no. Si está seleccionado, me va a volver verdadero o falso, de acuerdo si está seleccionado o no. SendKeys, que es para enviarle texto, etcétera. Click. Bueno. Entonces probemos a ver, mandarle un texto. Por ejemplo, mandémosle hola mundo. Por supuesto, mandémosle la wait adelante porque para asegurarnos que
corra toda cosa que vaya a correr, corra de a uno, en forma secuencial. Entonces, lo que puede pasar ahora son dos cosas. Que el driver encuentre con esta localización, encuentra el elemento y luego pase el send case y se cargue el hola mundo o que no. Así que probémoslo. Puede ser que no lo encuentre porque el expat o la dirección que le estamos pasando no sea una dirección que esté bien o que vaya cambiando. Así que nada, probémoslo. Pareciera como que no está haciendo nada. Así que como no funcionó, ahora voy a ver si lo puedo arreglar. Voy a poner pausa al video. Seguramente lo que se me ocurre es que jamás encontró esta forma porque va cambiando. Así que voy a ver si puedo encontrar una forma mejor y lo voy a probar de vuelta. Bueno, estaba tardando mucho porque nunca encontraba el elemento. Así que por ahora lo voy a buscar de una manera medio que yo no te expliqué. Pero después voy a hacerte una clase específica sobre cómo localizar elementos cuando no nos funciona el elemento que yo te pasé. Entonces lo que voy a hacer, bueno, quizás te vas a ir familiarizando de poco. Lo que voy a hacer es decirle que quiero buscar un input que el título sea buscar. Entonces lo que voy a decir es, se usa medio esta sintaxis, pero bueno, después te la voy a explicar bien. Por ahora vamos a usarla solamente. Ves que me dice uno de uno, o sea que me lo encontró. Voy a usar entonces, en vez de toda esta cosa que es larga, voy a usar algo más corto. Algo que pueda llegar a funcionar más seguido. Porque si me cambia el HTML, ya lo otro va a dejar de funcionar. Así que ahora vamos a probarlo de vuelta. Pareciera que tampoco le gustó. Lo que muchas veces pasa es que nosotros estamos buscando el elemento mientras la página no cargó. Por ejemplo, todavía la página ni cargó y ya quiero buscar el elemento. Entonces lo que muchas veces se hace como solución es decirle al driver que espere un poquito. Entonces de paso vamos a ver este otro método que se llama sleep. Por ejemplo, vamos a ver que este método sleep que nos pide un número que va a ser el monto en tiempo en milisegundos para quedarse esperando sin hacer nada. Entonces vamos a decirle, bueno, espérame 4 segundos o 5 segundos, que son 5000, porque son 5000 milisegundos, que esto equivale a 5 segundos. Entonces ahora vamos a probarlo de vuelta, a ver qué pasa. Voy a quedarse esperando 1, 2, 3, 4, 5 y no hay caso. No sé qué pasa. Vamos a probar con otro elemento. A veces hay algunos elementos que dan problemas y eso es algo típico. Así que lo que se puede hacer es decir, ¿qué pasa? ¿No me lo encontró? A ver, voy a venir al inspector, control F y digo, acá está. ¿Por qué no me lo encontró? No me escribió nada. Bueno, ya vamos a ver un poco más. Pero por ahora vamos a cambiar de elemento y vamos a decirle, en vez de que escriba ahí, vamos a decirle que haga clic acá, en el buscar con Google. Entonces voy a buscar, por ejemplo, un input cuyo value sea buscar con Google. Entonces le voy a decir un input cuyo value sea buscar con Google. Ah, ahí hay dos. Me cago. Como hay dos, no me sirve. Bueno, ya lo resolví. Lo que pasaba es que faltaba importar el método by, que es el que figura acá, que bueno, acá le decimos por qué forma queremos buscarlo, pero bueno, por ahora
concentremos en eso, ya vamos a llegar. Me había faltado importarme el código de una librería. Bueno, una vez que ya tenemos este by, por ejemplo, vamos a hacerle el send keys, ¿no? Que es hola mundo. Así que probémoslo de vuelta. Yo lo acabo de probar y funcionó. Vamos a correrlo de vuelta. Lo que va a venir se va a quedar esperando 5 segundos y luego va a escribir hola mundo. 1, 2, bueno, ahí ya pasaron. Así que ahí le escribió el hola mundo. Muy bien. Otro de los métodos que dije que tenemos, por ejemplo, es el click o el clear. Entonces vamos a ver qué pasa si podemos escribir hola mundo y luego borrarlo. Vamos a decirle que se quede esperando 3 segundos para poder verlo, si no nos vamos a dar cuenta. Entonces a barrita búsqueda le vamos a decir que haga el clear. ¿Por qué puede hacer un clear? Porque barrita búsqueda, ¿qué es? Un objeto de la clase WebElement que tiene todos estos métodos: click, sendCase, clear y varios más. Entonces probemos a ver qué dice. A ver. Va a esperar 5 segundos, luego va a escribir hola mundo y luego va a esperar 3 segundos y luego lo debería borrar. Ahí estamos. Perfecto. Ahora, como vemos que se queda por ahí, le voy a decir que quiero que haga clic acá en Gmail. Entonces, voy a tener que primero localizar este elemento y luego decirle que haga clic. Entonces voy a decir, no sé, var, botón, Gmail. Le voy a decir await, driver, find element, para que el driver me lo encuentre. Por ahora, acordémonos que va esta sintaxis. Y acá le voy a tener que pasar la forma de localizar el elemento, que bueno, ahora la vamos a buscar. Pero una vez que la sepamos, a botón Gmail después le voy a decir que haga clic. ¿Ok? Entonces, lo que debo hacer ahora es encontrar la forma de localizar este elemento. E inspeccionarlo. Le voy a decir, bueno, en este caso, acordémonos que yo tengo una forma con el ChroPath que es localizarlo. Y bueno, acá me da un XPath que puedo usar. Mientras que diga 1 acá, significa que es único. Así que lo puedo usar. Mientras sea único, está todo bien. Entonces acá le voy a pasar esa localización. Y le voy a decir al botón Gmail que haga clic. Así que vamos a poner a correr todo esto a ver si lo hace. Voy a borrar y voy a poner a correrlo de vuelta. Así que lo mismo, va a esperar 5 segundos. Luego va a escribir hola mundo, va a esperar 3 segundos, va a borrar y va a hacer clic en Gmail. Perfecto, lo hizo. O sea que ya sabemos cómo decirle al driver que espere. Sabemos cómo encontrar un elemento y pasarle un texto. Sabemos cómo abrir una página que nosotros queramos. Sabemos cómo obtener el título de esa pestaña. Cómo imprimirlo, por ejemplo, por consola. Sabemos borrar el texto que hay en un elemento. Sabemos hacerle clic a un elemento. Y sabemos también localizarlo, aunque todavía no lo tengamos muy clara con esto. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es obtener el texto de algún elemento. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo escribo acá y después quiero imprimir ese texto por consola. Entonces, por ahora esto lo voy a comentar. Y le voy a decir, bueno, quiero obtener ese texto. Uno de los métodos que tienen los web elements es el método getText. ¿Ok? Que no recibe ningún parámetro, pero devuelve un string. Entonces, supongamos, podemos hacer lo mismo de arriba, llamarlo directamente en un console log o guardarlo en una variable para usarlo después. Yo voy a guardarlo en una variable. Texto, barrita, búsqueda. Y le voy a asignar a esa variable esto, ¿no? ¿Cómo se lo asigno? Con el igual. Entonces yo quiero imprimir, por ejemplo, console log, texto barrita búsqueda,
Perdón. Console log, el texto que tiene la barra de búsqueda es barrita, texto barrita búsqueda, que es lo que tengo en esta variable, ¿no? Acordémonos que también puedo llamar a esto acá directamente, sin tener que guardarle una variable. O sea, meter el await barra búsqueda punto get text en el lugar de esto. Pero bueno, me gustó meterle una variable. Así que vamos a ver si funciona. Vamos a ponerle una await ahí también. Así se hace todo en orden. Y corrí el comando mal, así que vamos a correrlo de vuelta. Le comenté todo el código anterior, así que solamente va a escribir el hola mundo y va a imprimir en consola que el texto que contiene. Así que veamos si funcionó. El texto que tiene en la barra de búsqueda es puntos suspensivos y se ve que no me trajo nada. A veces puede fallar, a veces este getText no funciona del todo bien, entonces no termina pudiendo guardarse el texto en una variable y luego poder mostrarse. Hay otras alternativas, la que se suele usar es esta, pero a veces las páginas de internet tienen algunas cosas que permiten o que no nos permiten obtener ese texto bien. Hay otras variantes que ya veremos más adelante. Así que por ahora, con todo esto decimos, bueno, ya podemos hacer un montón de cosas. Obtener elementos, enviar texto, obtener el texto de un elemento, hacerle clic. Así que por ahora con eso sería la primera parte de la clase de Selenium. Así que bueno, luego continuamos con la segunda parte, donde por ahí vamos a ver un par de cosas más avanzadas.